Bienvenidos al taller de primeros auxilios, módulo 2. Respiración artificial. Se denomina a los métodos por medio de los cuales se llenan de aire los pulmones del accidentado. Respiración artificial. Se denomina a los métodos por medio de los cuales se llenan de aire los pulmones del accidentado. Existen varios métodos de respiración artificial, siendo ideales en lo que se insufla el aire a presión dentro del árbol respiratorio. Previo a cualquier método se debe dejar limpia las vías aéreas, evacuando todo material extraño que se encuentra en la boca, las fauces o faringe, con los dedos en forma de gancho, a veces rodeados con un pañuelo, extraer todos los elementos extraños. Luego se efectúa una hiperextensión del cuello, doblando la cabeza hacia atrás para evitar que la base de la lengua, al caerse detrás, obstruya a la faringe. Aplicar la respiración artificial en casos de ahogo por inmersión, en casos de asfixia con algunos gases tóxicos como el monóxido de carbono, humo, etc. Aplicar cuando hay intento de suicidio por ahorcamiento. Aplicar en casos de sofocación por haber quedado en un lugar sin oxígeno. Aplicar en casos de paro respiratorio como efecto de una explosión. Aplicar en casos de cese de la respiración por las vías respiratorias. Aplicar además también en caso de sobredosis de drogas y problemas cardíacos. El primer método de la respiración artificial es de boca a boca. No necesita ningún equipo. Se coloca al accidentado acostado boca arriba, se hiperextiende el cuello, se cierra la nariz con los dedos y el socorrista procede a inhalar profundamente e insuflar aire a presión, aplicando su boca ampliamente abierta alrededor de la boca del paciente y luego soplar el aire con fuerza y presión, inflando los pulmones de la víctima. Debe repetirse esta operación unas 12 a 15 veces por minuto. Puede ser necesario continuar hasta por 4 horas consecutivas. Un segundo método de la respiración artificial es boca-nariz. Las posiciones son similares a las del método de boca a boca, con la diferencia de que se insufla el aire a través de la nariz, tapando la boca del accidentado. Un tercer método de respiración artificial es el método de Schaffer. Se coloca al accidentado boca abajo, con los brazos hacia adelante, codos doblados, manos superpuestas, cabeza sobre las manos ladeada, el socorrista arrodillado a horcajadas sobre los músculos del accidentado, apoya sus manos en la base del tórax, una a cada lado, y hace presión con el peso de su cuerpo durante 1 o 2 segundos. Luego quita sus manos por 2 segundos y se produce la inspiración. Esta secuencia debe repetirse 12 a 15 veces por minuto. Ahí se tiene las figuras adjuntas donde se explica el modo de aplicar el método de Schaffer. El cuarto método de respiración artificial es el de Holger y Nielsen. El accidentado acostado boca abajo
con la cabeza ladeada hacia un costado, apoyado en ambas manos que están colocadas una sobre otra, con los codos flexionados. El socorrista se coloca arrodillado frente a la cabeza del accidentado y consigue la inspiración tirando de los brazos hacia sí. Los dirige hacia arriba y atrás. La expiración se logra dejando los brazos y apoyando las manos en la espalda, debajo de los omóplatos, inclinándose el socorrista hacia adelante, comprimiendo el tórax con el peso del cuerpo. Se explica en la figura adjunta la posición del socorrista frente al accidentado. El quinto método de la respiración artificial es la maniobra de Heimlich para casos de atragantamiento por la obstrucción de un cuerpo extraño. Se debe intentar primero removerlo con los dedos. Si la mandíbula está relajada, si esto no es exitoso, intentar con golpes fuertes en la espalda. En casos de accidentados conscientes, motivarlo para que tosa. Si esto falla, inclinar a la víctima sobre una silla y darle golpes fuertes al centro de la espalda, ayudándose en algo con la fuerza de la gravedad. Si todo esto falla, debe intentarse la maniobra de Heimlich, en el cual nos paramos detrás del paciente poniendo ambos brazos alrededor de él. Hacemos puño con la mano inmediatamente debajo del apéndice, el sifoides esternal, y agarrándola firmemente, empujamos ambas manos súbitamente hacia la columna vertebral del accidentado. Si el objeto no es expulsado, debe repetirse la maniobra hasta 6 a 7 veces. También la debemos alternar con golpes en la espalda. Esta maniobra, bien realizada, puede obligar a expeler hasta 1 litro de aire en 25 segundos. Nuevamente se tiene la figura adjunta donde se explica la forma de hacer este método y una figura que también explica si uno no encuentra un socorrista, uno mismo puede aplicarse los primeros auxilios para la respiración artificial, apoyándose en una silla con el puño a la altura del estómago. Hemorragias son salida de sangre desde los vasos sanguíneos debido a una rotura parcial o total de estos. En general, una persona adulta tolera perfectamente la pérdida de medio litro de sangre, pero si esta pérdida supera el litro y medio, aparecen síntomas graves de shock, palidez que puede llegar a ser intensa, frialdad en todo el cuerpo, sudor frío, aceleración del pulso, pérdida de conciencia, estado de coma y finalmente la muerte. Una hemorragia superior a 3 litros es casi siempre mortal. Se clasifican según su localización y visibilidad en hemorragias externas, cuando la sangre sale del organismo a través de una herida y es visible. Estas hemorragias a su vez pueden clasificarse en hemorragias venosas cuando el sangrado es continuo, cuando el sangrado es de menor cantidad, la sangre es de color rojo oscuro. Hemorragias arteriales cuando el sangrado es intermitente, a borbotones o chorro. Cuando el sangrado es en mayor cantidad, la sangre es de color rojo brillante. Hemorragias internas son aquellas que ocurren dentro del cuerpo o alguno de los órganos, como el estómago, el hígado, el vaso, el cráneo, entre otros, y que no podemos verlos. Se manifiestan con síntomas generales y con frecuencia comprometen a la vida del paciente. Los primeros auxilios para las hemorragias externas es aplicando los siguientes métodos.
Un primer método de compresión directa sobre la herida. Este método es conveniente para una hemorragia venosa. Se coloca sobre la herida un apósito, una gasa o un trozo de tela limpio. Luego presionamos directamente con la palma de la mano, con lo cual se detendrá la hemorragia en 5 o 10 minutos de presión. Enseguida debemos vendar firmemente. Si aún así continúa saliendo sangre, se colocan otras compresas encima de la primera y se venda nuevamente. Si la hemorragia es severa, mantener la presión hasta que la víctima llegue a un centro asistencial. El método por elevación se puede utilizar en hemorragia de las extremidades con pérdida abundante de sangre, siempre que no exista lesión de huesos. Consiste simplemente en mantener elevada el área sangrante. Se recomienda utilizar esta técnica junto con la compresión directa sobre la herida. El método de compresión digital de la arteria es un tercer método aplicable en caso que los anteriores no funcionen. Consiste en aplicar presión sobre la parte donde se encuentra la arteria principal que suministra sangre al sitio donde está la hemorragia. El lugar donde se deberá ejercer presión variará en relación a la localización de la herida, pero debe ser entre la zona sangrante y el corazón. Requiere un conocimiento anatómico de los lugares por donde pasan los vasos principales. Una variación de esta compresión digital viene a ser la compresión cercana a la hemorragia, donde utilizamos un ovillo de algodón de trapo o una pelota pequeña, la cual es apretada con una venda sin comprimir, tanto como para transformarlo en un torniquete. Otro método de primeros auxilios para las hemorragias es el torniquete. En los casos en que la hemorragia no cede con los métodos anteriores, será necesario recurrir al torniquete. Este método, que es más difundido, pero también en lo posible el que más se debe evitar, es un último recurso, por ser un método peligroso para la salud, que deberá ser aplicado en casos de hemorragias incontrolables. Es importante recalcar que cualquiera de los 4 métodos son solo de emergencia hasta que intervenga un médico. Los primeros auxilios para las hemorragias internas es tratar de trasladarlo lo más rápido posible a una clínica o un hospital. Una hemorragia interna no necesariamente va acompañado de una externa. Como medida de urgencia adicional, se debe de hacer reposar completamente al accidentado, abrigarlo y colocarle su cabeza más baja que los pies y trasladarlo al centro más cercano. Paro cardíaco. ¿Qué es un paro cardíaco? Es el cese brusco y permanente de la función cardíaca. Muchas pueden ser sus causas, desde un choque eléctrico hasta un infarto miocárdico, pasando por afecciones en las que hay asfixia. Se manifiesta por la falta de pulso en la muñeca o en el cuello, o por la ausencia de latidos del corazón. El corazón late normalmente entre 60 a 90 pulsaciones por minuto, con un promedio de 72 latidos por minuto. Primeros auxilios para el paro cardíaco. Sin pérdida de tiempo, se debe proceder al masaje cardíaco, el cual está basado en la compresión del corazón entre el esternón y la columna vertebral. Se coloca al accidentado acostado boca arriba sobre el suelo o una superficie dura, colocándose el socorrista a la derecha de la víctima, arrodillado con los brazos extendidos y los hombros
en la línea media del accidentado. Se coloca la palma de una mano sobre la mitad inferior de las costillas, a nivel del esternón, y luego se coloca la otra mano sobre la primera. Acto seguido, aplicamos presión. Acto seguido, aplicamos presión con el peso del cuerpo del socorrista en sentido vertical, en forma tal que se consiga una depresión, una bajada del esternón de más o menos 4 a 5 centímetros. Se debe repetir esta compresión esternal con una frecuencia de 60 veces por minuto, prácticamente una por segundo. Es muy importante recordar que el paro cardíaco se acompaña siempre de un paro respiratorio, por lo que el masaje cardíaco externo debe combinarse con la respiración artificial a presión positiva, boca a boca. En las figuras adjuntas podemos observar la manera de realizar la compresión y la relajación, la manera de cómo el socorrista utiliza el peso de su cuerpo para hacer la compresión, manteniendo la espalda recta, los brazos rectos, el talón de la mano sobre el esternón, y el socorrista debe de mantenerse arrodillado al lado de la víctima. La relación entre ambas es de 30 a 2, o sea, de 30 masajes o compresiones y 2 insuflaciones respiratorias si lo realiza un solo socorrista, y de 15 a 1 si se efectúa entre 2 socorristas, que es lo ideal. En este caso, lo recomendable es que cambien de papeles cada 5 a 10 minutos para evitar la fatiga. Esta combinación de masajes cardíacos externo y de respiración artificial a presión positiva se denomina reanimación cardiopulmonar y debe continuarse hasta que el corazón del accidentado recomience a latir por sí solo y sostenidamente. Es necesario vigilar continuamente, ya que puede dejar de respirar nuevamente y necesitar más reanimación cardiopulmonar. Cada 2 minutos, el socorrista que da el masaje cardíaco debe interrumpirlo para ver el latido cardíaco, y si el corazón comienza a latir, hay que seguir solo con la respiración artificial. Muchas veces, la aplicación de este tratamiento puede provocar la rotura de las costillas o lesiones en el hígado, pulmón o vaso, pero aun cuando se produzcan estas, son preferibles a la muerte irremediable del paciente. Si la víctima no comienza a respirar por sí sola, se debe continuar la reanimación cardiopulmonar hasta que un médico constate la muerte. En forma gráfica podemos observar de la manera de ejecutar la reanimación cardiopulmonar. Es preferible que sean por 2 socorristas. Uno insufla y el segundo comprime con el peso del cuerpo. También se muestra la manera de cómo ubicar las manos sobre el esternón. Heridas y vendajes son las lesiones caracterizadas por la rotura, laceración, corte o perforación de piel y o mucosas en cualquier parte del organismo. Son de origen traumático. Tipos de herida se tipifican de acuerdo al agente causante, que puede ser punzantes, heridas causadas por estiletes, agujas, puñales, etc. Su importancia está dado por su grado de penetración. Heridas cortantes, causado por objetos cortantes o filosos tipo cuchillo, vidrio, metales, etc. Heridas contusas, las producidas por objetos romos contundentes que originan heridas irregulares en la piel con incidencia en los planos profundos. Heridas de acuerdo a la profundidad pueden ser superficiales o profundas. Heridas de acuerdo a su gravedad, simples o leves, con destrucción de tejidos pequeños, graves o complicados. La gravedad de una herida tiene varios factores: su extensión, su profundidad,
el grado de limpieza, la presencia de cuerpos extraños, la ubicación en regiones anatómicas comprometedoras, la presencia de hemorragias o fracturas asociadas, etc. Los síntomas de una herida son dolor, hemorragia y separación de los bordes. Los primeros auxilios para una herida son diferentes de acuerdo al tipo de herida, pero en general se debe de detener la hemorragia, evitarse la infección, minimizarse las secuelas cicatrizantes. Los primeros auxilios para heridas superficiales: usar guantes, lavar bien la herida y alrededor con agua y jabón y o solución de iodopovidona. En lo posible, lavarlos con agua oxigenada sin utilizar desinfectantes irritantes como el alcohol. Cubrirlo con una bendita o apósito sujetada con un vendaje o con tela adhesiva, como el esparadrapo. No cambiar muy seguido ese vendaje, ya que al descubrir la herida y tocarla, lo podemos infectar. Al descubrir la gasa, si se encuentra pegada, se le enjuagará con agua oxigenada. Si la herida presenta signos de infección, como calor, dolor, hinchazón y rubor, deberá consultarse con un médico, y lo mismo en cuanto a la generación de tétanos, si la herida fue causada por animales. Heridas graves. En este tipo de heridas, además de los primeros auxilios descritos para las heridas superficiales, se debe taponear la herida con gasas limpias o con compresas estériles si se disponen de ellas. Aplicar una venda sobre la herida, más o menos apretada, en función de la importancia de la hemorragia, cuidando de no interrumpir la circulación sanguínea. Tener cuidado para transportar a la víctima a un hospital o una clínica en forma inmovilizada, evitando movimientos bruscos que aumenten su dolor. Una reflexión de Oscar Wilde, escritor de cuentos, británico. Dice: por lo general, lo que más miedo nos da hacer es lo que más necesitamos hacer.